Buenos días, licenciada. El día de hoy estaré presentando el impacto en el emprendedurismo hondureño debido a la pandemia COVID-19. Los integrantes de mi grupo son Andrea Alemán, Angie Mejía, Dariela Maya, Sandri Matute y su servidora Gia Mariel. Los objetivos de nuestra presentación son los siguientes. Nuestro objetivo general es dar a conocer el impacto durante la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19 en el emprendimiento hondureño. Nuestros objetivos específicos son determinar la influencia de las redes sociales en los emprendimientos durante la pandemia, enumerar los beneficios y daños que han surgido debido a la crisis sanitaria del COVID-19 y, finalmente, analizar la evolución de los emprendimientos durante y después de la pandemia. El impacto en el emprendedurismo hondureño debido a la pandemia COVID-19. El 12 de marzo del 2020, Honduras se declaró oficial afectado debido al COVID-19. Ya se presentaban los primeros casos. Debido a esto, se declaró un confinamiento obligatorio de inicialmente 2 semanas. Por lo que hemos visto, y a medida que la crisis sanitaria ha ido empeorando, estas 2 semanas se alargaron hasta convertirse en un poco más de 2 años. Esto dejó muchas consecuencias. Una de las primeras que surgieron fue el desempleo, ya que como las personas no tenían la posibilidad de agruparse con otras en lugares públicos, llegamos a un punto donde era peligroso siquiera juntarnos con alguien más, ya que teníamos mucho miedo de contraer la enfermedad y agravarnos. Por esto, cerraron todas las maneras de empleo, o la mayoría de ellas. Entonces, las personas tuvieron que estar viviendo los primeros meses con los ahorros que ya tenían. Tanto las personas que ejercían trabajos fijos como las personas que ejercían un oficio se vieron gravemente afectadas. Otro de los sectores afectados por la pandemia es la educación y otros sectores como el turismo. Debido a esto, la economía se vio gravemente afectada, además de que cada vez que una persona tuviese que enfrentarse el salir y exponerse al mundo exterior fuera de sus hogares, tenía que seguir un riguroso proceso de bioseguridad. Contábamos con caretas, mascarillas, centros de desinfección dentro de nuestras casas, pediluvios, entre muchas otras cosas como el uso de gel antibacterial. Es aquí cuando el ser humano se ve expuesto a hacer mucho más uso de la tecnología del que ya hacíamos antes. Se incrementaron las tiendas virtuales. Antes, las tiendas virtuales, que aunque ya existían, no tenían tanto auge como lo tienen ahora. A las personas verse forzadas a no poder salir, teníamos que buscar maneras de poder realizar nuestras actividades cotidianas mediante un método que no nos pusiese en riesgo. Y así fue como las tiendas virtuales se popularizaron, tanto como los supermercados, tiendas de conveniencia, barroterías o tiendas de ropa o etc. Las personas podían realizar sus compras normales mediante el uso de sus aparatos electrónicos. Sin embargo, gracias a la necesidad de seguir generando dinero para poder sobrevivir, es donde llega el teletrabajo, que le daba la posibilidad a algunas personas para poder seguir ejerciendo sus empleos desde sus casas. Aunque esto no era posible para todo tipo de empleos, aún así benefició a una parte de la población. Gracias a este ciclo donde las personas seguían trabajando y podían gastar su dinero en cosas necesarias, es ahí donde se crea este círculo seguro, donde los consumidores y colaboradores estaban seguros. Las cosas que uno pedía por internet llegaban a domicilio. Una persona se encargaba de traerlas. Esta persona venía sola y cuando llegaban a las casas normalmente se desinfectaban. Por lo tanto, no había una cadena donde el COVID podía seguirse transmitiendo. La evolución de las empresas. Ahora, donde la tecnología ha formado una parte más vital de nuestras vidas, ya que dependemos de ella para poder seguir sanos y seguros, es ahí donde las empresas llegan con nuevas ideas para poder generar más dinero y crecer, ya que se están adaptando a esta nueva realidad al igual que los consumidores. Al verse enfrentados a un nuevo entorno, tienen que idear nuevas ideas creativas e innovadoras,
que sean acorde a la realidad que estamos viviendo. Es así como más compañías de entregas a domicilio surgieron. Asimismo, las tiendas en línea. Asimismo, el teletrabajo. Esto forzó a las personas a ser más creativas, ya que no tenían la posibilidad de conseguir un empleo tradicional. Entonces, al verse gravemente aisladas por tener nuevas ideas, es ahí donde se crea un ciclo. Al verse forzados a no poder recurrir a los medios tradicionales y cotidianos a los cuales estamos acostumbrados, entonces se vieron obligados a inventar nuevos. Las compras por internet, los envíos a domicilio, las teleconferencias, el poder reunirnos con otras personas sin estar físicamente reunidos. Por ejemplo, surgieron muchas aplicaciones que ofrecían el servicio de videollamadas, llamadas normales o videoconferencias grupales. Y es ahí donde podíamos comunicarnos con nuestros seres queridos o amigos, personas de nuestro entorno. En la educación y en el trabajo también se utilizaron estas medidas para poder intentar acoplar nuestras necesidades a las limitantes que tenemos hoy en día. Es ahí donde surge una pregunta: ¿será que la economía se está volviendo más informal, ya que no tenemos un contacto físico y directo con las personas? Pues no. Gracias a la pandemia o gracias a la creatividad de los empresarios, es como hemos podido utilizar métodos formales para poder seguir progresando con nuestra economía. Aunque no se tengan los métodos cotidianos o tradicionales, muchas personas supieron traer nuevas ideas que hicieran la vida un poco más normal o más fluida. En una realidad donde no podríamos salir a las calles el día que quisiésemos, ya que estábamos restringidos porque solamente podrían salir ciertas personas que eran seleccionadas dependiendo a su número de matrícula de carro o los últimos dígitos de su tarjeta de identidad. Una realidad donde se nos hacía casi imposible imaginar poder pasar días festivos con nuestros familiares. Una realidad que nos aglomeraba con sus limitantes y problemas y obstáculos que finalmente supimos sobrellevar gracias a nuestra creatividad e ímpetu y nuestras ganas de seguir progresando. A estos y mucho más retos nos tuvimos que ver forzados. La pandemia del COVID-19 ha venido a impactar en todas las dimensiones de la vida humana. Es un hecho histórico que permanecerá para siempre en nuestros recuerdos, una crisis sanitaria que azotó el mundo. Sin embargo, trajo consigo ciertos beneficios, como es en este caso el emprendimiento, el cual tuvo un gran auge durante la pandemia. Las personas vivieron una oportunidad de resiliencia y reinvención en el emprendimiento. Cada uno de los empresarios que se crearon en tiempos de pandemia solo demuestran lo valientes y visionarios que son, ya que no es fácil pensar en empezar una empresa con la crisis económica que se estaba viviendo en el año 2020 y 2021 e incluso actualmente. Muchas gracias por su tiempo.